Apreciados hermanos, queridos amigos, reciban un cordial saludo a este estudio con el que damos inicio formal a esta serie de análisis del texto bíblico, amparados, o más bien tratando de servir como un complemento a los maestros de escuela sabática y a cada uno de los miembros de la Iglesia Adventista que les gusta estudiar el repaso general de la lección. Como ya les expresé, ustedes no van a encontrar en la búsqueda, no van a encontrar que el título aparezca como repaso general. No, pero ya lo saben. Todos los sábados, primero nuestro Dios, estaremos con ustedes compartiendo los aspectos teológicos, algunos elementos que el autor de la lección, no por desconocimiento del tema, sino por imposibilidad espacial, me refiero al contenido de esto, no le permite desarrollar toda la temática. Por cierto, tampoco pretendemos ser la última palabra en cuanto a teología se refiere. Soy un estudiante, todos los días uno aprende. Todos los días hay personas que emiten un concepto y te hacen clic a ti, y con los preconceptos que ya tú tienes logras hacer un andamiaje estructural, un pensamiento distinto, porque la verdad nunca se agotará. Y si nosotros vamos a seguir estudiando por la eternidad, ¿cómo puede una persona en esta tierra, en esta orilla del universo, en este átomo del universo que se llama Tierra, pretender decir que Él lo sabe todo? Dios nos libre de semejante presunción. Vamos a orar para dar inicio a este repaso del estudio de nuestra lección. Querido Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar con nuestros hermanos y amigos que han decidido continuar viendo esta serie. Que tu bendición esté con nosotros, nos des mente lúcida, palabras adecuadas y conceptos precisos, a fin de dar clarinadas certeras en cuanto a lo que es y son las buenas nuevas de la salvación. Quédate en nuestro medio, en Jesús. Amén. El estudio se titula Él murió por nosotros y lo vamos a dividir en 5 partes. Cada una de estas partes tendrá eventualmente algunas interacciones, pero el título general o este estudio está ubicado bajo el gran tema de la teología sistemática titulado La teología de la cruz. Vámonos a la primera parte. La primera parte lleva por título Desde la fundación del mundo. Es muy importante que cuando nosotros entendamos o abordemos el tema del plan de la salvación, debemos considerar que antes que Dios decidiese traer a la existencia cualquier criatura racional, llámese ángel, llámense seres de otros mundos, llámense los hombres, ya Él había diseñado un plan de salvación. Por eso, cuando usted abre la Biblia, en pasajes tales como Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, o pasajes como Hechos capítulo 2, versículo 23, y especialmente también Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 20, usted se va a encontrar con que los autores bíblicos hacen declaraciones como que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa esto? Inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay 2 principios fundantes dentro de este concepto. Cuando Dios decide algo, eso que Él decide está decidido para siempre. Y los 2 principios en los que nos fundamos es que el primero, Dios no cambia. Como podéis ver aquí, Dios no cambia. El segundo principio, que es bíblico y que retoma lo que es la esencia de Dios, es que Dios no miente. ¿Ok? Entonces, cuando la deidad conformada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo se reunió para trazar los planes de la creación del universo y de los seres vivos que existirían en ellos, también trazó el plan de la salvación. Y en ese plan de la salvación se consideró que si el hombre pecaba,
Estoy ya apartando completamente la creación de los ángeles y de los seres de otros mundos. Para ellos había otro diseño, no había un plan específico de salvación, había una forma de actuar de parte de la deidad si una de estas inteligencias celestiales desertara. Permítame, querido y amable oyente, no meternos en este tópico de qué hubiese pasado si Satanás no hubiese pecado o qué hubiese pasado si Satanás se hubiese arrepentido. Recuerden que este es un tópico en donde estamos inmersos sobre preguntas hipotéticas, así que no voy a hablar de ese tema. Me voy a concentrar en que esta declaración, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, hace referencia al sacrificio que Jesús haría en el caso que el hombre pecara. Es decir, cuando la deidad se reunió y trazó el plan de la salvación, en la mente de Dios, el sacrificio de Cristo era una realidad. Es decir, aunque el sacrificio de Jesús estaba a miles de años, según el cómputo de tiempo de los seres humanos, para Dios ese sacrificio ya era una realidad. ¿Por qué? Porque como ya dije, Dios no cambia y Dios no miente. Para Él, en su mente perfecta, ya se había efectuado ese sacrificio. Su mente inmodificable ya había decidido, voy a morir. Eso es una de las cosas que es importante que nosotros tengamos. Dios no miente, Dios no cambia. Y fue Dios quien tomó la iniciativa para salvar al ser humano. Por tanto, es allá en la deidad, en los eones de los tiempos, cuando encontramos esta declaración que Jesús aceptó ser la víctima la víctima propiciatoria para poder salvar al ser humano. Esta primera sección, desde la fundación del mundo, debe entenderse de que a Dios el pecado ni de Lucifer ni del hombre lo tomó por sorpresa. En ambos casos, Él previó la existencia del pecado, pero no la ordenó. Esta es una de las premisas importantes que usted debe tener en cuenta al momento de abordar esta primera parte del estudio titulado Desde la fundación del mundo. La segunda parte del estudio lleva por título Un prefacio de la cruz. Curiosamente, en varias ocasiones, Jesús les advirtió a sus discípulos lo que a él le iba a acontecer. Y antes de entrar en el análisis de esta sección, quiero decirles que se suscriban al canal, no dejen de darle like. Vamos a tratar de lograr un propósito. A ver si ustedes me ayudan con esto. Tenemos aproximadamente más de 3,000 suscriptores. Si nosotros logramos en este video obtener la cifra de 1,000 likes, les estoy diciendo que estamos logrando un cometido precioso. Entonces, no dejes de suscribirte y no dejes de darle like a este video. Si te gustó, dile me gusta y compártelo. Por supuesto, suscríbete, activa esa campanita porque es importante. Entonces, les decía que en este segundo segmento del estudio, titulado Un prefacio a la cruz, se me viene a la cabeza algo que como pastor y como docente hemos venido observando a lo ancho, largo y profundo del mundo, a saber, hay un conflicto entre lo que es la preparación y lo que es la información. Vamos a desglosarlo. Herodes y los escribas y los sacerdotes del tiempo de Jesús, ellos tenían información respecto al sitio y de la tribu, la ciudad de la que provendría el Mesías. Ellos lo consultaron. Cuando los sabios fueron a buscar información respecto al lugar donde se suponía debía nacer el rey de los judíos, estos escribas y estos sacerdotes inmediatamente consultaron en los escritos bíblicos y encontraron el lugar. Ellos tenían información, pero te pregunto, ¿estaban ellos preparados? Si hubiesen estado preparados, el apóstol Juan no hubiese escrito
El capítulo 1 y el versículo 11, cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si nosotros seguimos en ese orden de ideas, vamos a encontrar que los discípulos también estaban preocupados y solicitaban información. Los discípulos le dijeron a Jesús, allá en Mateo el capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante, dinos, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el día y la hora cuando sucederán estos acontecimientos que tú estás describiendo? Jesús no quería darles esa información. Sin embargo, eran tan insistentes los discípulos que finalmente Jesús, para satisfacer su curiosidad, les informó que moriría. Les dijo que después de 3 días de haber muerto, Él resucitaría. Y lo curioso de este relato, o de este incidente, es que Jesús les dijo a sus discípulos por 3 ocasiones. En 3 ocasiones diferentes, Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a subir a Jerusalén, me van a hacer esto, me van a bofetear, me van a pegar, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. En 3 ocasiones se los dijo. Es decir, tenían los discípulos información respecto a lo que le acontecería a Jesús. Ellos tenían la información. Ahora viene la pregunta, ¿estaban ellos preparados? La evidencia bíblica dice que no estuvieron preparados, al punto que ellos llamaron locas a las mujeres que habían venido del sepulcro trayendo la información que el sepulcro estaba vacío. En ese célebre diálogo que sostiene Jesús con los 2 discípulos camino a Emaús, uno de los cuales se llamaba Cleofas, se demuestra también que los discípulos tenían una teología equivocada. Y este es un problema serio para nosotros en la actualidad. Cuando tú haces una teología equivocada a partir de las presuposiciones que tú quieres que la Biblia diga, pues desafortunadamente vas a escuchar eso, pero vas a estar equivocado. Hoy, muchos están preocupados por obtener la información que los conduzca a saber con, entre comillas, abro comillas, exactitud, cierro comillas, del día y la hora del segundo advenimiento de Jesús. Están buscando la información y supuestamente la obtienen. La pregunta para estos hermanos y para ti, si estás dentro de ese grupo que están excesivamente preocupados por saber el día y la hora del retorno de Jesús, es, ¿estás preparado hoy? Deja de pensar en el futuro. Tu futuro no te pertenece. El día de hoy es el día nuestro. Traigo a colación otra vez el suceso que me ocurrió. Yo hubiese podido morir perfectamente, como decimos coloquialmente, hubiese muerto como un pajarito, sin darme cuenta de nada cuando me dio esa situación. Si yo hubiese sabido la información de que Cristo viene en 10 años, ¿a mí de qué me sirve saber esto si mi preparación es diaria? Yo no conozco el día de mi muerte. Usted tampoco sabe cuándo ha de morir, el momento, el segundo, usted no lo sabe. Ese es un engaño satánico en el que te quieren meter diciéndote que tienes que estar pendientes que Cristo viene en el 2030. ¿Eso a ti de qué te sirve si no conocemos el futuro? Hoy es el día en que nosotros debemos prepararnos. Entonces, Cristo les dio a sus discípulos un prefacio de la cruz. Les advirtió, muchachos queridos, mis discípulos amados, a mí me van a matar. Y los discípulos no creían eso porque ellos tenían una teología equivocada en cuanto al Mesías. Ellos habían sido enseñados por la teología del momento que el Mesías sería un rey grande, un rey poderoso, un guerrero conquistador. ¿Cómo es eso de que Jesús, a quien ellos habían aceptado como Mesías, iba a morir? Eso no tenía dentro de su teología, no tenía cabida. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos muy claro los conceptos del plan de la salvación para que no nos dejemos entrampar con algunos hermanos, con algunos teólogos que intentan presentar cosas que la Biblia no dice. La tercera sección del estudio se titula Consumado es. Surge la pregunta, ¿qué se consumó? Pues queridos, se consumó ese plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Permíteme y te explico esto. Este plan
según lo que se desprende del texto bíblico, tenía dos momentos. Había un momento que va desde la aplicación del plan, que es allá en el jardín del Edén, después que Adán peca, hasta la venida de Jesús al morir en la cruz. Esto nosotros lo llamamos, todo este sistema que hubo de sacrificios, de animalitos que prefiguraban a Jesús en la cruz del Calvario, todo eso se consumó. Por ello, cuando Jesús está colgando en la cruz del Calvario, a escasos minutos de entregar su vida en propiciación por nosotros, de manera clara y con voz fuerte dice, consumado es. ¿Qué se consumó? En primer lugar, todos esos sacrificios, toda esa tipología que se había manifestado a través del sistema sacerdotal y ceremonial del santuario terrenal, llegaban a su fin. Pero junto con ese consumado es, también estaba declarada la victoria de Cristo sobre el pecado. Con ese consumado es, Cristo decía, le he arrebatado a Satanás la representación que él tenía de esta tierra delante de los concilios celestiales. Con ese consumado es, Cristo también dijo que se había abierto una gran esperanza para los seres humanos al saber de que había alguien que había muerto por los pecados de aquellos que generosamente y humildemente llegasen a confesarlos delante de los pies de Jesús. Ese consumado es no involucraba todavía el fin del conflicto. Allí se dio la cuota inicial y muy grande cuota inicial para que Cristo reclamara la victoria final sobre la muerte y la eliminación definitiva del pecado. Pero queda otro consumado es. Ese consumado es, dentro de poco se dará. Los seres humanos no tendremos acceso a oír esa palabra que se dirá en las cortes celestiales, consumado es. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo se dirá este consumado es? Cuando Cristo abandone el santuario celestial. Ya deje de interceder por la raza humana y declare esa célebre frase, el que sea justo, siga siendo justo. Es decir, el tiempo de la gracia para todos los seres humanos habrá llegado a su fin. ¿Cuándo llegará el fin del tiempo de gracia? Eso es algo que nosotros no sabemos a ciencia cierta. Podemos tener pinceladas, pero no es el propósito de Dios que los seres humanos, y especialmente nosotros como creyentes adventistas, entremos a investigar profundamente cuándo es el fin del tiempo de gracia. Eso no nos compete a nosotros, eso le compete a Dios. Lo que a ti y a mí nos compete es aprovechar el tiempo de gracia diario que Dios nos da. No tenemos un tiempo de gracia, no tenemos un paquete de tiempo de gracia en el que nosotros podamos jugar. No, la vida mía, hoy, este trayecto de vida, esta existencia que Dios te ha dado a ti hoy, se constituye para ti y para mí en el tiempo de gracia. No pienses en el mañana no existe. Hoy es el día, ¿ok? Hoy es el día. Entonces, este consumado se dará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y entonces ahora ese consumado implica la victoria definitiva del pecado. Ahora no solamente Cristo derrotó el pecado en la carne, cuando en la cruz del Calvario dijo consumado es. Ahora sus hijos también han demostrado que han deseado vencer el pecado por el poder que Él les otorga en virtud a los méritos obtenidos por Cristo en la cruz del Calvario. Ese consumado ese segundo consumado también indica la condenación definitiva de todos aquellos que no quisieron aceptar ese plan de la salvación diseñado desde los principios del mundo, dentro de los cuales entra Satanás y todos sus ángeles, y todos los hombres que aborrecieron en vida consciente lo que Dios estaba haciendo por ellos. Entonces, este consumado implican estos dos elementos que vale la pena que tú los consideres. La cuarta sección lleva por título, Él murió por nosotros. Esta sección es muy interesante. La razón, ¿quién pecó? En el jardín del Edén, quien pecó fue Adán. Quien debía morir era Adán. Pero como Dios creó al hombre para que viviera eternamente,
No era el propósito de Dios de crear a una criatura experimental, como algunos han dicho de una manera osada. Dios nos creó a nosotros con un propósito de vida eterna. Pero el pecado altera esos propósitos de Dios. Se va a quedar Dios con los brazos cruzados, viendo cómo una de sus criaturas inocentes que ha sido engañada vaya a morir. No. Él toma la iniciativa y por eso es que vamos a encontrar que en el Evangelio de Juan, esa declaración tan maravillosa de Juan el capítulo 13 y el versículo 16, porque de tal manera, nosotros no logramos entender la profundidad que estas tres palabras, de tal manera, amó Dios al mundo. Esas tres palabras, de tal manera, hay una profundidad grandísima. El amor que Dios siente por nosotros es tal que fue capaz de entregar a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Es por eso que en el Antiguo Testamento a Jesús se le representa como un corderito inocente, un animalito tierno, libre de cualquier maldad. Allá, en ese Antiguo Testamento, a Jesús se le prefigura como ese corderito. Y vamos a ver que Juan va a decirnos a nosotros, cuando ve a Jesús caminando en el río Jordán, rumbo hacia a ser bautizado, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, queridos, Jesús muere por nosotros. Quien debía morir era el ser humano, pero Jesús hace un trueque. Yo voy a morir por ti, la muerte definitiva y segunda. Pero desafortunadamente la paga del pecado es muerte. Entonces el ser humano debe morir esta vida. Esta primera vida la tiene que morir. Tenemos que morir todos. Se cumple lo que dice Salomón, porque el que vive sabe que ha de morir. Y nosotros somos conscientes de que vamos a morir algún día. No sabemos cuándo, pero algún día hemos de morir. Pero esa muerte no es definitiva, porque esa muerte Cristo la pagó ya por nosotros. Esa muerte definitiva Cristo la pagó por nosotros si hacemos caso de lo que Él nos está ofreciendo. Si nosotros aceptamos lo que Jesús nos dice, ven, yo quiero que vivas tú, ya yo morí por ti. Querido, ese es un trueque altamente beneficioso, pero ciertamente el creador de todo, el sustentador de los mundos, viene a este mundo para morir por una criatura que se había revelado. Yo te invito a que no pienses en el pecado de Adán. Por favor, concéntrate en ti. Tú eres un ser muy valioso para Dios. Tú eres una persona por la que Dios ha hecho tantas cosas y seguirá haciendo mientras en ti haya respuesta espiritual al llamado del Espíritu Santo en tu vida. Dios no te va a dar por perdido. Y el Espíritu Santo te seguirá cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines, cuando estés en la calle, en tu trabajo, cuando hagamos algo indebido, el Espíritu Santo nos hablará, procurando convencernos de pecado y llevarnos arrepentidos a los pies de Jesús. Por eso, démosle gloria a Dios, démosle gracias a Dios que Él murió por nosotros. Y esa muerte de Jesús es tan poderosa que no solamente elimina la muerte definitiva, sino que también abre la expectativa de una vida eterna. Te vas a perder tú esta posibilidad de continuar viviendo y desarrollando todos los proyectos de vida que tú tienes, pero no ya en un mundo de pecado, de dolor y de enfermedad, sino en un mundo precioso, mundo que Dios había concebido originalmente para Adán y Eva y que ahora en su misericordia lo considera y lo hará por amor a ti. La quinta y última sección lleva como título El significado de la cruz. Hace algún tiempo, mientras era pastor u oficiaba como pastor distrital en cualquier distrito de aquí de Colombia, un hermano se me acercó para decirme, pastor, nosotros no debemos cantar el himno 90 y creo que en esa época en el himnario viejo era el 96, que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. No podemos cantar eso. En el monte Calvario estaba una cruz. No podemos cantar eso, porque la cruz es un invento católico. Yo lo escuchaba
lo miraba y pensaba, ¿cuántos de nuestros hermanos tienen un muy mal concepto de lo que significa la cruz? La cruz en la Biblia tiene varias implicaciones. En el caso que nos ocupa de la sección de hoy, el apóstol Pablo hace uso de la palabra cruz utilizando esta palabra bajo la figura retórica o la figura del lenguaje conocida como la metonimia. Voy a permitirme leer textualmente el significado de metonimia para que usted pueda saber y pueda determinar con certeza qué es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. La metonimia es una figura literaria que se usa para designar una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo o que indica una relación de causa a efecto. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 3 y el versículo 30, el mismo apóstol Pablo dice que la circuncisión es tal cosa, dice así, Dios justificará por la fe a la circuncisión y por la fe a la incircuncisión. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla de la circuncisión? ¿Se está refiriendo solamente al procedimiento quirúrgico de retirar del miembro viril humano el prepucio? ¿O esta palabra circuncisión involucra, envuelve todo ese contenido legalista que se había manejado por mucho tiempo? Por eso aquí la palabra circuncisión no debe ser entendida solamente como el procedimiento quirúrgico. O la incircuncisión no debe referirse al no procedimiento quirúrgico. En ambos lo que Pablo está queriendo decir es circuncisión refiriéndose a los judíos e incircuncisión refiriéndose a los gentiles. Lo mismo en la cruz. Cuando se habla de la cruz involucra lo siguiente, mi querido amigo. En primer lugar, el nacimiento de Jesús. En segundo lugar, la vida, la obra y las enseñanzas de Jesús. En tercer lugar, la muerte de Jesús. En cuarto lugar, la resurrección de Jesús. En quinto lugar, la ascensión de Jesús. En sexto lugar, la entronización de Jesús. En séptimo lugar, la intercesión de Jesús. Y por último, el segundo advenimiento de Jesús como octava parte y la corona de todo esto. Todos estos 8 pasos significan la cruz de Cristo. Es más, hay una declaración en el Espíritu de Profecía que dice de la siguiente manera. En referencia a esto de lo que implicó para Dios la salvación del ser humano, en la revista The Signs of the Times del 30 de diciembre de 1889, ella escribe lo siguiente. Esto lo puedes encontrar también en la compilación titulada La verdad acerca de los ángeles. Dice de la siguiente forma: la seguridad de los ángeles también depende de los sufrimientos del Hijo de Dios. Por eso le ofrecen honor y gloria. Y presta atención a esto. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles son guardados contra la apostasía. Sin la cruz no estarían más seguros que lo que estaban los ángeles antes de la caída de Satanás. Nota tú que Elena de White utiliza la expresión cruz para referirse a todo lo que implicó el plan de la salvación para el ser humano. Por eso, mi querido amigo y hermano, no se pegue de estas cositas tan nimias, tan tontas, de decir que como se habla de la cruz, dice el apóstol Pablo, me glorío en la cruz. Para los griegos, la cruz es locura. ¿Por qué la cruz es locura? Porque el evangelio que predicaban los cristianos decía que Jesús había nacido, que había crecido y que iba a morir. En el ideario griego, que era mitológico, ellos no concebían que un Dios muriera por un ser humano. Nunca. Era una locura. La cruz, no el instrumento, no el crucifijo, sino todo el paquete que incluye
la vida, la obra, la enseñanza de Jesús. Eso es la cruz. Por otro lado, para los judíos, ellos siempre pedían señal. Y Jesús les dijo claramente, la única señal que a ustedes les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días bajo tierra. En algún otro momento de un ¿sabías qué? Les voy a explicar lo que significa esto, porque aquí estamos metiéndonos en lo que se llama el cómputo inclusivo del pensamiento hebreo, pero no es materia de este estudio. Por eso, canta con alegría los himnos que tengan que ver con la cruz de Cristo, porque la cruz, para los adventistas serios, para los adventistas pensantes, para un cristiano que sabe a lo que se refiere, no nos estamos refiriendo al objeto. No estamos pensando en el objeto, estamos pensando en todo lo que esto implicó. La cruz es el símbolo final de toda la vida de Jesús. Pero allí no nos quedamos, porque Cristo no quedó colgado en la cruz. Cristo está en los cielos y está próximo a venir. Por cierto, y a manera de corolario, me acordé también que en algún momento un miembro de iglesia, es que los miembros de iglesia son cosas serias, ustedes son cosas serias. A veces se ponen a decir cosas que no las han investigado bien, sino porque las oyeron. Y como las oyeron, te pareció interesante y las replicas sin haberlas investigado. Has de creer tú que un miembro de iglesia también ha prohibido en cierta iglesia que los hermanos canten el himno que compuso Martín Lutero Castillo Fuerte. Porque hay una parte de la estrofa que dice, con furia y con afán, acósanos Satán. Entonces, para este hermano, lo que se está diciendo allí es que le estamos pidiendo a Satanás que nos acose. No, lea bien. En primer lugar, no se dice acósenos, sino acósanos. Si tú lo conviertes, acósanos es una forma de conjugar el verbo de una manera que no me acuerdo en el momentito cómo es, pero interprétalo así. Con furia y con afán, en vez de decir acósanos, inviértelo. Con furia y con afán nos acosa Satán. Y eso es verdad. Diferente sería, ahí estamos diciendo es la forma como él nos ataca. Diferente sería si yo dijera, con furia y con afán, acósenos Satán. Ahí sí estaríamos pidiéndole a él que nos acose. Hermanos míos, déjense de tantas cositas. Hay cosas muy grandes. Hay cosas maravillosas para los cuales pedirle a Dios sabiduría que detenernos en esas cosas. En un próximo ¿sabías qué? Acuérdenme en los comentarios, Pastor Márquez, acuérdate que tú nos dijiste que nos ibas a hablar de la teología del himnario nuevo que tenemos en la Iglesia Adventista. Hay unos cambios teológicos extraordinarios, maravillosos, que vale la pena que nosotros los consideremos. Bien queridos, que Dios los bendiga. Se nos acabó el tiempo para este estudio maravilloso que hemos desarrollado en el día de hoy y que yo espero que sea de gran valor para cada uno de los miembros de iglesia, para los maestros de escuela sabática y para ti, mi querido amigo, que estás comenzando en esto del caminar con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Bendiciones.